Hablando de los sistemas económicos, podemos decir o podemos definirlo de esta manera. Un sistema económico se puede definir como la forma política, social y económica mediante el cual se organiza una sociedad. En este orden comprende elementos como el tipo de propiedad, la gestión económica, cómo se realizan las actividades, el proceso de circulación de mercancías, que vendría siendo la distribución, el consumo y el nivel de desarrollo tecnológico que se realiza para producir y la división de trabajo, que también es importante. De acuerdo con esta definición, podemos decir que los elementos básicos de un sistema económico pueden ser la existencia de recursos producidos eh, o factores de producción, que también lo podríamos llamar que producir. En esto se incluye todo lo que tiene que ver con la mano de obra y el espíritu emprendedor, el capital, la tierra y los recursos naturales y la tecnología, que también hace parte de los elementos que integran el sistema económico. Podríamos hablar de las unidades de producción complejas que comprenden las empresas, los factores de producción y los bienes de servicio y esas producción complejas tecnificadas que en algún momento las empresas utilizan para realizar sus bienes. El conjunto de políticas jurídicas, económicas y sociales que son la base de la organización social de una empresa. Toda empresa, habíamos hablado anteriormente de las empresas, toda empresa tiene una organización social, tiene una organización social, tiene unos objetivos, unas metas y una misión importante que debe cumplir. ¿Para qué? Para llevar un orden, un orden jurídico y para que pueda estar establecido con esas metas y misiones que deben emprender. Bueno, como vemos aquí, los elementos que integran un sistema económico son los siguientes. Los agentes económicos, entre los agentes económicos encontramos a las familias, empresas y estados. También encontramos los factores de producción, que estos factores de producción es donde se realiza o prácticamente cómo se realizan y de qué manera se realizan esos bienes y esos servicios. Los factores de producción encontramos la tierra. Sabemos que la tierra es un elemento importante porque sería el recurso primordial o el recurso primario para poder producir. También encontramos lo que es el trabajo y el capital. El trabajo encontramos lo que son encontramos lo que es la mano de obra y el capital obviamente es las finanzas, tiene que ver mucho con las finanzas entre. Y los bienes y servicios son los productos para cubrir las necesidades de los agentes económicos. Todos sabemos que los agentes económicos son individuos, instituciones y conjuntos de instituciones que, a causa de las decisiones y acciones que se toman e inician normalmente su círculo de vida, influyen de alguna forma en la economía. Son las familias, recordemos que los agentes económicos son las familias que toman decisiones sobre el consumo y la oferta de trabajo. Son las empresas que toman decisiones sobre la inversión, producción y búsqueda de trabajo. Es el Estado que toma decisiones de consumo, de inversión y política económica. En el Estado encontramos lo que son las instituciones públicas con el poder de decisión. Además, encontramos el capital, que son las instituciones financieras, que no sería, eh, que sería muy importante tener toda esta gestión financiera porque sin el capital las empresas no podrían producir y no podían producir y sería un resultado muy negativo para él, para su crecimiento económico. ¿Qué tipos de sistemas económicos existen?
Para responder las cuestiones anteriormente de los sistemas económicos, de qué bienes se producen, cómo producirlos y para quién se producirán, es importante, es importante tener en cuenta los sistemas económicos. Es importante responder estas cuestiones o existen más que todo estas cuestiones, estas cuestiones, estas cuestiones existen para responder esas preguntas básicas de la economía de qué producir, cómo producirlos y para quién producirlos. En estas cuestiones existen, para ello existen los sistemas económicos. En los sistemas económicos encontramos el sistema capitalista o economía de mercado, el socialismo o economía planificada y el sistema económico o mixto o economía mixta. En sistemas económicos actuales está el sistema capitalista, el sistema socialista y la economía mixta. Hablemos de cada uno de estos porque la idea es diferenciar. El capitalismo o economía de mercado, este sistema económico define la producción basada en la propiedad privada, la existencia de mercados competitivos y la ley de oferta y demanda para fijar los precios. En otras palabras, este sistema capitalista o sistema de mercado en la economía de mercado capitalista, las decisiones las toman las empresas y los consumidores a través del sistema de precios por la ley de oferta y demanda, y el Estado debe garantizar la libre competencia. En un sistema económico capitalista, las decisiones solo la toman las empresas porque la producción está basada en la propiedad privada, las empresas y los consumidores a través de la oferta y la ley de la demanda. Existen mercados competitivos y el Estado regula a que exista esta competencia. El sistema capitalista y economía de mercado se rigen por las fuerzas de mercado, sobre todo por la libre empresa y la propiedad privada de los factores de producción. El sistema capitalista prevalece en la mayoría de los países industrializados o en vías de industrialización, y su economía se basa que los trabajadores legalmente libres venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario a los capitalistas, que son los dueños de los medios de producción y servicios, en este caso, que son los dueños de las empresas. Por otra parte, el sistema económico de planificación central o socialista, este sistema define la propiedad colectiva y la regulación de los mercados mediante la fijación de precios por parte del Estado, el cual le pertenecen las empresas. Aquí el sistema de planificación lo podemos hablar como planificación central o socialista. En este caso, quien regula todas estas empresas y regula los precios es el Estado. En este sistema, los bienes de producción, fábricas, instalaciones, tierras de cultivo, etcétera, son propiedad del Estado, que fijan las decisiones sobre cómo y para quién producir a través de la agencia de planificación o un poder central. En el sistema de planificación central, sustituye las decisiones de las empresas y las personas por el establecimiento de un plan del Estado. Aquí el Estado tiene que ver o interviene mucho en la economía. En este caso, el Estado dirige el funcionamiento de la economía y controla el desarrollo económico, controla los precios, es el quien coloca los precios como tal. En este sistema socialista nace como una crítica del capitalismo, cuyo principal exponente fue Carlos Marx, con sus planteamientos publicados en los libros El Capital y El Manifiesto del Partido Comunista, publicado a mediados del siglo XIX, en los que reúne sus reflexiones sobre la situación de los trabajadores, la explotación del hombre por el hombre y la inequidad social. En este sistema económico, la mayoría de las empresas, de la tierra y del capital son propiedad colectiva. Es decir, cuando hablo de propiedad colectiva, estoy hablando que son propiedad del Estado, quien se encarga de distribuir
la riqueza en toda la sociedad. La finalidad del sistema económico socialista es satisfacer las necesidades materiales y culturales de toda la sociedad a través de una fuerte economía planificada y centralizada y de carácter social de la producción, por lo que el objeto de lograr la igualdad y eliminar la existencia de las clases sociales preside en la propiedad privada. Entonces, aquí en este sistema económico planificado, el Estado el Estado regula los mercados mediante la fijación de precios porque este es quien la coloca. Además, se trata de definir o se trata de un socialismo en donde no existe o donde la propiedad privada no es, donde la propiedad privada como el capitalismo no es beneficioso, sino que más que todo defiende la propiedad colectiva, busca la igualdad social entre las personas, eliminar las desigualdades y las clases sociales, que no existan este tipo de clases sociales. El sistema socialista busca eso, eliminar la existencia de las clases sociales que se viven en el capitalismo. Ahora, el sistema económico mixto o economía mixta. Se trata de una mezcla de los dos sistemas anteriores. En este sistema económico se combina la regulación por parte del Estado con ciertas libertades en el mercado. Aquí intervienen tanto el capital, el sistema del sistema económico capitalista como el sistema económico socialista. Este sistema de Estado en este sistema el Estado es quien regula el mercado, produce bienes básicos para la sociedad, esos bienes que son los de salud, la educación, y promueve las ayudas sociales o prestaciones por desempleo. Además, el Estado delimita el poder de las grandes empresas, planifica sectores estratégicos, impulsa el desarrollo tecnológico del país. La mayor parte de los países aplican estos sistemas de economía mixta que combinan los mecanismos del mercado con la intervención del Estado, que combinan la parte capital con la parte socialista. En estos sistemas, el peso del Estado varía en cada país. Por ejemplo, el modelo en Suecia protege las medidas del bienestar y la equidad social. Por su parte, en Estados Unidos concibe con profundas relaciones comerciales para su sustento. Otros países como Alemania, Francia, aplican la economía social de mercado. Ahora bien, el sistema económico mixto aparece como un sistema económico capitalista y un sistema económico planificado o socialista. En este sistema se busca un equilibrio en el mercado, las empresas privadas y el Estado que se combinan acá. Este último tiene un papel muy importante, tan- tanto que las empresas estatales ocupan sectores estratégicos en el suministro de servicios sociales, especialmente a sectores menos favorecidos. ¿Cuáles son las principales características de este sistema económico mixto? Que existe la propiedad mixta de los recursos, la existencia de empresas públicas y la existencia de empresas privadas. La regulación del mercado libre, por ejemplo, la fijación de un salario mínimo, las de cuotas de producción, los precios de subsidios, en fin. En este sistema de economía mixta, como bien lo dice, cuando habla de mixto es porque se integran o porque están los dos sistemas, tanto el capitalista como el socialista. Bueno, en la economía de mercado, que es la misma economía capitalista, se producen, o más bien hablamos de qué producir. Se producen principios de soberanía del consumidor. Las empresas producen lo que los consumidores desean comprar en la parte capitalista. En la economía planificada o socialista, el Estado decide todos los bienes que serán producidos. Esta sería la gran diferencia. Por una parte, en la capitalista, ellos producen todo lo que los consumidores desean,
Pero en la economía socialista o centralizada, el Estado es quien decide cuáles son esos bienes que serán producidos. En cambio, en la economía mixta, las empresas privadas siguen el principio de la soberanía del consumidor, o sea, lo que quiere decir que las empresas producen todo aquello que los consumidores desean obtener. Y el Estado en las empresas públicas producen los bienes no rentables. ¿Cómo producir? La pregunta en la economía capitalista eh, se sigue por los principios del beneficio. Las empresas producen buscando el menor coste posible dentro de la calidad que desean. Y en la economía socialista, las empresas públicas producen y siguen planes del Estado, todos esos proyectos liderados por el Estado. En la economía mixta está que las empresas privadas siguen el principio del beneficio, o sea que buscan el menor coste posible en la calidad y el menor coste posible dentro de la calidad que desean las personas. En este caso, buscar menos maneras de producción, o sea, gastarse menos en cómo producir. En cambio, en el Estado, las empresas públicas producen buscando todo aquello que sea con un fin social. ¿Para quién producir? En el capitalista se habla del principio de escasez. Las personas ganan dinero según la cantidad de factores que tengan, lo escasos que sean esos factores y lo que contribuyan a la producción. En la planificación se habla de que el Estado reparte los bienes según las necesidades de los ciudadanos. En la economía mixta, el dinero se distribuye siguiendo los principios de escasez, por ejemplo, cuánto ganan las personas, si están aptas para consumir eso o pueden comprar ese producto. En el Estado se retribuye el dinero en busca de una mayor igualdad.